Natalie Carter siempre había creído en el poder del trabajo duro. Como enfermera afroamericana, había dedicado 6 años de su vida al hospital, a menudo sacrificando su tiempo personal para asegurarse de que sus pacientes recibieran el mejor cuidado. Trabajaba turnos largos, se quedaba hasta tarde y asumía responsabilidades adicionales, todo con la esperanza de que sus esfuerzos fueran reconocidos y recompensados. Pero ese fatídico día, su mundo se vino abajo. Natalie fue llamada a la oficina de la doctora Emily Whitmore, la administradora del hospital. El ambiente era tenso, y Natalie podía sentir que algo andaba mal. La doctora Whitmore, normalmente serena, parecía incómoda mientras le daba la noticia: Natalie sería despedida debido a las dificultades financieras del hospital. El corazón de Natalie se hundió. Había escuchado rumores de recortes presupuestarios, pero nunca imaginó que sería una de las afectadas. Mientras la doctora Whitmore continuaba, Natalie se enteró de que no estaba sola, varias otras enfermeras afroamericanas también habían sido despedidas. La explicación era impersonal, casi clínica, las decisiones venían de arriba, y no había nada que la doctora Whitmore pudiera hacer. Natalie quería protestar, argumentar que su dedicación y experiencia deberían haberla protegido de este destino. Pero sabía que sería inútil. La decisión ya estaba tomada. Se levantó, agradeció a la doctora Whitmore y salió de la oficina, su mente revolviéndose con una mezcla de ira, decepción y miedo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para mostrar tu apoyo. Mientras salía del hospital, el peso de su situación comenzó a asentarse. Tenía facturas que pagar, el alquiler vencía a fin de mes y no tenía ahorros en los que apoyarse. La ciudad a su alrededor bullía de vida, pero Natalie se sentía completamente sola. Natalie vagó por las calles, sus pensamientos consumidos por la incertidumbre de su futuro. Apenas notaba el mundo a su alrededor hasta que escuchó un alboroto más adelante. Un pequeño grupo se había reunido en la acera y en el centro yacía un hombre inmóvil en el suelo. Sin dudarlo, Natalie corrió hacia adelante. Su entrenamiento entró en acción y comenzó a evaluar la situación de inmediato. El hombre estaba inconsciente, su respiración era superficial. Los espectadores estaban paralizados, sin saber qué hacer, pero Natalie tomó el mando. Pidió a alguien que marcara al 911 y comenzó a realizar RCP. Mientras trabajaba, escuchó murmullos entre la multitud. Algunos cuestionaban sus motivos, acusándola de intentar robarle al hombre. Pero Natalie los ignoró, concentrándose únicamente en salvarle la vida. Momentos después, un hombre alto y bien vestido se acercó, su voz firme mientras defendía a Natalie y pedía a la multitud que le diera espacio. Juntos, lograron estabilizar al hombre hasta que llegaron los paramédicos. Natalie se quedó el tiempo suficiente para darle al equipo médico un informe breve, luego se escabulló antes de que alguien pudiera agradecerle. No quería reconocimiento, simplemente había hecho lo que estaba entrenada para hacer. De vuelta en su pequeño y oscuro apartamento, Natalie sintió el peso completo de los eventos del día aplastándola. Se sentó al borde de la cama, mirando al suelo, su mente acelerada con pensamientos sobre lo que le deparaba el futuro. No tenía trabajo, ni ingresos, ni un camino claro hacia adelante. Los años de sacrificio, las noches tardías, las oportunidades perdidas, todo parecía haber sido en vano. El hospital había sido su vida y ahora ya no estaba. El apartamento de Natalie se sentía como una prisión, sus paredes cerrándose sobre ella mientras luchaba con sus emociones. Ira, frustración y desesperación giraban dentro de ella, pero se negaba a llorar. Siempre había sido fuerte, siempre había encontrado una manera de seguir adelante, pero esta vez se sentía diferente. Pensó en el hombre al que había salvado ese mismo día. Por un breve momento, había sentido un propósito, un recordatorio de por qué se había convertido en enfermera en primer lugar. Pero ahora, sola en su apartamento, ese propósito se sentía distante, casi inalcanzable. A medida que pasaban las horas, el agotamiento de Natalie finalmente la alcanzó.
Se acostó, mirando al techo, su mente aún acelerada. El sueño llegó de manera intermitente, interrumpido por sueños del hospital, el hombre en la acera y el futuro incierto que la esperaba. Cuando finalmente se durmió, su último pensamiento fue una súplica silenciosa por algo, cualquier cosa, que cambiara. Lo que no sabía era que ese cambio ya estaba en camino. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas delgadas del apartamento de Natalie, proyectando un resplandor pálido sobre el pequeño y desordenado espacio. Había dormido mal, su mente aún enredada con los eventos del día anterior. El golpe en la puerta llegó como una sorpresa, fuerte e insistente, sacándola de sus pensamientos inquietos. Natalie dudó, mirando el reloj. Era temprano, demasiado temprano para visitas. Se acercó a la puerta con cautela, mirando a través de la mirilla. Lo que vio la hizo retroceder incrédula. Afuera había una flota de autos de lujo, sus superficies brillantes reluciendo bajo la luz del sol. En su puerta estaba Mark Spanner, el hombre alto y bien vestido que la había defendido el día anterior. Su corazón se aceleró al abrir la puerta, sin saber qué esperar. Marcus la saludó con una cálida sonrisa, su actitud calmada y reconfortante. Esta vez se presentó formalmente, explicando que su padre, un hombre de negocios adinerado e influyente, había escuchado sobre su acto de bondad y quería conocerla. Natalie estaba atónita. Nunca había esperado algo así. La presencia de Marcus era tanto intimidante como reconfortante, y su confianza la tranquilizó un poco. Él la invitó a desayunar, prometiendo explicarle todo. Aún aturdida, Natalie aceptó. Rápidamente se cambió de ropa, sus manos temblaban mientras intentaba abotonarse la blusa. Al salir, la vista de los autos de lujo y el pequeño grupo de vecinos curiosos la hizo sentirse tanto importante como fuera de lugar. Marcus la llevó a uno de los autos, abriéndole la puerta. Natalie se deslizó en el asiento de cuero acolchado, su mente llena de preguntas. ¿Quién era el padre de Marcus? ¿Por qué quería conocerla? ¿Y qué podría significar esto para su futuro? El café al que Marcus la llevó era diferente a cualquier lugar en el que Natalie hubiera estado antes. Era elegante y sereno, con música suave de fondo y el aroma de café recién hecho llenando el aire. Se sentaron en una mesa tranquila en una esquina, lejos de los demás clientes. Marcus pidió café para ambos, luego se volvió hacia Natalie con una expresión seria. Comenzó agradeciéndole nuevamente por lo que había hecho el día anterior, explicando que el hombre al que había salvado era un amigo cercano de su padre. Su padre se había conmovido profundamente por su altruismo y quería expresarle su gratitud en persona. Mientras hablaban, Marcus le entregó a Natalie un sobre. Dentro había una suma considerable de dinero y una nota escrita a mano de su padre. La nota expresaba un agradecimiento sincero y admiración por sus acciones, pero iba más allá. Marcus explicó que su padre quería hacer más que solo agradecerle, quería ayudarla a reconstruir su vida. Natalie escuchó en silencio aturdido mientras Marcus detallaba la oferta. Su padre estaba dispuesto a financiar su educación, cubriendo los costos de la escuela de medicina y cualquier capacitación adicional que pudiera necesitar. Una vez que terminara sus estudios, él se aseguraría de que tuviera un puesto en un prestigioso hospital privado. La oferta era abrumadora. La mente de Natalie se llenó de una mezcla de emociones, gratitud, incredulidad y un persistente escepticismo. Siempre había soñado con convertirse en doctora, pero las barreras financieras parecían insuperables. Ahora, tenía ante sí la oportunidad de lograr ese sueño, servida en bandeja de plata. Pero Natalie no podía sacudirse la sensación de que tenía que haber una trampa. Expresó sus preocupaciones a Marcus, su voz temblaba mientras preguntaba por qué su padre haría algo así por una desconocida. Marcus se inclinó hacia adelante, con una expresión sincera. Mi padre ve algo en ti, dijo. Ve a la clase de persona que pone a los demás antes que a sí misma, incluso cuando está luchando. Él cree en las segundas oportunidades, y quiere darte una.
Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas mientras el peso de sus palabras la embargaba. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió tener esperanza. Esto no era solo sobre dinero u oportunidades, era sobre reconocimiento, sobre alguien que veía su valor y creía en su potencial. Al salir del café, Natalie sostuvo el sobre con fuerza, su mente ya llena de planes y posibilidades. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía la oportunidad de moldearlo. Marcus la acompañó de regreso al auto, con una pequeña sonrisa en sus labios. Esto es solo el comienzo, dijo. Tienes muchas cosas grandiosas por delante. Natalia sintió, su corazón lleno de una mezcla de gratitud y determinación. No sabía lo que le esperaba, pero estaba lista para descubrirlo. Natalie pasó los siguientes días en un torbellino de emociones. La oferta del padre de Marcus era todo lo que siempre había soñado, pero también parecía demasiado buena para ser verdad. No podía sacudirse la duda persistente de que había alguna trampa oculta, alguna condición no dicha que la perseguiría. Se confió en una amiga cercana, quien la escuchó pacientemente mientras Natalie vertía sus miedos y esperanzas. Su amiga la animó a dar el salto, recordándole que oportunidades como esta no se presentaban a menudo. Siempre has puesto a los demás primero, le dijo su amiga. Quizás es hora de que dejes que alguien te ayude a ti por un cambio. Esas palabras se quedaron con Natalie mientras sopesaba sus opciones. Pensó en los años que había pasado trabajando incansablemente en el hospital, los sacrificios que había hecho y los sueños que había pospuesto. Esta era su oportunidad de recuperar esos sueños, de construir un futuro del que pudiera sentirse orgullosa. Finalmente, Natalie tomó su decisión. Llamó a Marcus y le dijo que aceptaría la oferta de su padre. Su voz fue cálida y alentadora mientras le aseguraba que estaba tomando la decisión correcta. No te arrepentirás de esto, le dijo. Mi padre no hace ofertas a la ligera. Él ve algo especial en ti. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, reuniones y preparativos. Natalie se inscribió en la escuela de medicina, su corazón lleno de una mezcla de emoción y nerviosismo. La carga financiera que alguna vez pareció insuperable ahora se había levantado, permitiéndole concentrarse por completo en sus estudios. No fue fácil. El curso era exigente y hubo momentos en los que Natalie dudó de su capacidad para mantenerse al día. Pero cada vez que se sentía abrumada, se recordaba a sí misma lo lejos que había llegado. Le habían dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. 2 años después, Natalie estaba parada en el pasillo del hospital privado donde le habían ofrecido un puesto. Se ajustó su bata blanca, su corazón latía con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Hoy era su primer día como médica residente y no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta allí. El camino había sido largo y desafiante, pero Natalie había perseverado. Se había sumergido en sus estudios, impulsada por la determinación de demostrar que era digna de la oportunidad que le habían dado. En el camino, había formado lazos estrechos con sus compañeros y mentores, quienes la apoyaron en los momentos más difíciles. Mientras caminaba por el hospital, Natalie sintió una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Este era el lugar donde debía estar, donde sus habilidades y compasión podían marcar una verdadera diferencia. Pensó en el hombre al que había salvado en la acera ese día, el acto de bondad que había puesto todo en movimiento. Era un recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas podían tener un impacto profundo. El padre de Marcus había cumplido su palabra, brindándole no solo apoyo financiero, sino también orientación y aliento. Se había convertido en un mentor para Natalie, ofreciéndole consejos y sabiduría mientras navegaba por los desafíos de la escuela de medicina. Estaba agradecida por su creencia en ella, y estaba decidida a honrar esa creencia convirtiéndose en la mejor doctora que pudiera ser. Cuando Natalie entró en la habitación del paciente, se presentó con una cálida sonrisa. La paciente, una mujer mayor, la miró con confianza y gratitud.
En ese momento, Natalie sintió una profunda sensación de realización. Esta era la razón por la que se había convertido en enfermera, por la que había luchado tanto para ser doctora, para ayudar a las personas, para marcar una diferencia en sus vidas. El día pasó volando en un torbellino de actividad, pero a Natalie no le importó. Estaba exactamente donde quería estar, haciendo lo que amaba. Cuando salió del hospital esa tarde, se detuvo un momento para asimilarlo todo. El sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre la ciudad, y Natalie sintió una paz que no había conocido en años. Su viaje estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso hacia un futuro más brillante. Había enfrentado sus miedos, había dado un salto de fe y había emergido más fuerte del otro lado. Mientras caminaba a casa, Natalie se permitió soñar con todas las posibilidades que tenía por delante. Este era su nuevo comienzo, y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para mostrar tu apoyo.